Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En este momento vamos a presentar la tertulia, sobre la tertulia literaria, sobre un tema específico. Por eso nos hemos reunido mis compañeros y mi persona. Mi compañero Aquino, mi compañero Pando, mi compañero Hilario, mi compañero Espinosa, mi compañero Dávila y mi compañero Castro. Y eso es todo, comenzamos. Ya, en este les voy a decir un par de preguntas. ¿Hubo algo que te gustó del texto? Lo que más me gustó de mí del texto que hemos elegido entre todos nosotros es que cuando dijeron que algunos alumnos salieron de viaje a un destinado lugar y al regreso por unas fallas mecánicas del chofer se vieron para abajo en el abismo del Serpentín de Pasamayo. Es lo que más me impactó de toda la lectura. A mí lo que más me interesó fue sobre la Josefina la loca, es decir, que ella una vez que le atropelló el carro, a una hora específica, ella salía a tirar piedras diciendo que de una manera sospechosa. Eso es lo que más me interesó de ese texto. Y ahora con la siguiente pregunta. Cuando estabas leyendo el texto, ¿imaginaste eso, lo que sucedió en tu mente? Sí, me lo imaginé tal como era. Y se podría decir que al momento de leer el texto podríamos nosotros mismos imaginarnos que estamos dentro del texto. Por ejemplo, que en la parte de Josefina la loca, al final, yo me estaba imaginando que en el hospital, donde justo en Pacheco, donde decía tira piedras, en esa parte en la noche, como decía, se escondía al lado del hospital, en una parte de oscuro, del cual salió, lo atropellaron, murió, y desde ese momento tiraba piedras a los camiones. Y esa parte yo me imaginé que era en el hospital, fue el mayor Casoto. Ahora la siguiente pregunta. ¿Hubo algo que no les gustó del texto? A mí lo que no me gustó es que hicieron algo que pasó en el colegio y eso no pienso que es realidad. Ya, ahora, mientras ustedes leían el texto, ¿sentían que estaba pasando en ese momento o sentían que estaba pasando en el pasado y lo recordaban? Yo lo sentía que eso pasaba en el pasado porque en ese momento no sentía nada de No se sentía la comodidad que tenías. Ya, y ahora la última pregunta. ¿Es bueno conversar sobre el texto después de que todos lo hemos leído? Sí, es bueno porque nos permite sacar conclusiones y demás mensajes para todos y cada uno de los que estamos leyendo. Y ahora, y con esto finalizamos. Sobre esto hay 3 preguntas muy importantes. ¿Cómo aprendimos? ¿Para qué aprendimos? Nos sirve para reflexionar sobre la vida y la sociedad en cada momento. ¿Cómo aprendimos? Aprendimos a profundizar la comprensión literaria leyendo el texto. Y eso es todo. Nuestros compañeros, hoy día vamos a conversar sobre el bosque de los erizos blancos. ¿Qué me recuerdan? A mí me recuerda algo bueno, que los paisajes fueron tan hermosos que nos unieron en compañía. Estas personas renegadas vieron unos paisajes tan hermosos, los une, no los puede separar largamente, más mejor los une alegremente. Amigo, como tú tienes buenos momentos, lo que recuerdas, yo también tengo algunos pensamientos negativos, pues ¿cómo es posible que sus amigos de Gilachito humillen a él por ser tan pequeño y ponerse apodos? Eso es lo que me molesta mucho a mí. Está bien, amigo, tu opinión, pero eso pasa en la vida real. Puede ser, tú también puedes poner algo negativo, algo bueno en las personas, pero siempre se debe corregir a esas personas. Si no lo corregimos, saldrá algo malo. Ya está bien. El bosque de los erizos blancos. Lo que más me gustó de él fueron las imágenes. Muestra todo sobre Gilachito, desde su niñez hasta su juventud. Amigo, mira, te voy a decir algo que me hizo sentir muy feliz conmigo mismo. Si tú lees profundamente la obra, podrás comprender su vida. Ya, ustedes se preguntarán, ¿dónde ocurrió? Ocurrió en un campo, mejor dicho, en unas fértiles tierras.
Los personajes más interesantes para mí son de la obra de los bosques erizos blancos, son Gilachito y su hermano, porque entre ellos convivían y peleaban en la familia. Puede pasar en cualquier familia del Perú. Aunque ellos se peleaban, igual como son hermanos se tiene que defender. Por ejemplo, a uno le están golpeando, el otro le está defendiendo, aunque a veces se peleen. Y a ver, ¿qué aprendimos? Aprendimos a hacer la tertulia literaria. ¿Y cómo aprendimos? Conversando entre nosotros sobre este texto, Bosque de los Erizos. ¿Para qué nos servirá el aprendido? Aprendimos eso para nuestra vida cotidiana, porque cada que conversamos nos ayuda y estamos expresando con la obra literaria. Ya, y de todo el Gilachito, ¿en qué nos relaciona a todos nosotros? Nos relaciona porque cada vez todos fuimos una primera vez a un jardín, todos tateábamos, todos crecimos, todos comimos. Es lo que nos relaciona porque él hace ver en la obra que podemos crecer, ser más inteligentes y superarnos a la vez. También nos relaciona en estar unidos todos siempre, a pesar de ponernos apodos y bajar nuestra autoestima. También nos relaciona en que es su hermano. Hay un vínculo entre los dos. Hacen las mismas travesuras, se ayudan entre ellos y es como la vida cotidiana. Ya, también nos relaciona como todo niño que estudia en un colegio, sueña con algo del colegio, sea participar en la banda o estar en la escolta. O estar en el orden de mérito. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes con el público en general. Ahorita vamos a hablar sobre la tertulia, o sea, que vamos a conversar hoy en este momento. ¿Qué sucedió en la historia? Bueno, tenemos una historia que nos ha relatado y en la historia lo que sucedió es que el padre, cuando llamó a sus 3 hijos a su cuarto para que pueda elegir quién es el más vago, bueno, una parte de eso, de la historia. Después seguiría que el padre elige entre los más vagos porque él estaba enfermo y debía suceder su poder a alguien más. Y en eso los 3 hermanos se peleaban por quién era el más vago. O sea, uno le decía, si hubiera moneda en el suelo yo me pelearía. Y así seguían discutiendo. ¿Y quién de todos les pareció interesante? ¿Cuál de los personajes te pareció interesante? A mí me pareció interesante los 3 hijos, porque dieron un relato muy, ¿cómo lo podría decir? Muy bien hecho, porque estuvieron dando a conocer sus formas de ser ellos mismos. Y porque también se discutían, esa cosa. A mí me pareció uno de los personajes más persuasivos para mí fue el bufón, ya que hacía reír a las personas y causaba escándalo. ¿Y dónde sucedió este relato? En la época medieval. Este relato también sucedió en un castillo, en el cuarto del padre, donde el padre llamó a los 3 hijos, supuestamente eran los 3 vagos. Bueno, ¿y a ti qué te pareció la historia? Que estuvo muy bien elaborada y que el padre decidió que el hijo más vago iba a ser el que dé el trono. Ya, ahora, aparte de esto, lo que hemos conversado nosotros, ¿para qué hemos aprendido? O sea, la conversación de la tertulia, ¿no? Bueno, para expresarnos mediante el público o para ya sacar conclusiones nosotros mismos. Muy bien, ya. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo hemos aprendido? Aprendimos mediante conversaciones en grupo, ¿no? Mediante la conversación que tuvimos de la obra literaria Los 3 vagos, sobre eso. ¿Algo más que puedan argumentar sobre esa pregunta? No. Bueno, ya con esta sería la finalización de esta conversación. Gracias por su atención prestada.
Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy voy a presentar sobre una, ¿cómo se llama? Tertulia literaria. Vamos a dar inicio con mis compañeros Hans, Ángelo y Moisés. Les voy a compartir un fragmento de la obra que he estado leyendo. Se llama Padre Rico y Padre Pobre. Era un niño huérfano que fue abandonado por su padre. Fue adoptado por un señor de éxito, un señor rico. Pero su padre pobre, dándose cuenta del error que había cometido, decide ir a buscar a su hijo. Pero ante el ojo del padre era el padre, pero del Estado era el señor rico. Entonces él tenía dos padres, un padre rico y un padre pobre. Él se veía confundido porque no sabía cuál camino elegir, si su papá o su papá rico. Un día su profesora le deja un trabajo sobre Robin Hood y dice que van a encuestar a sus mayores sobre qué piensan sobre Robin Hood. Entonces va a su padre rico y le pregunta, ¿qué piensas sobre Robin Hood? Y le dice, él es un ratero, no sabe apreciar lo que nos esforzamos y así. Y le pregunta a su padre pobre, ¿tú qué piensas? Robin Hood es una buena persona, nos apoya. Él se veía confundido en todo este enrollo, o sea, decía, ¿cómo? O sea, no sabía qué opinión elegir. Hasta que su profesora le dice, ¿por qué no sacas lo bueno de ambos? Y así lo hizo. Cuando creció, agarró de su padre pobre cómo ser un buen hombre, un hombre de valor, y de su padre rico cómo ser un hombre de éxito. Esto me recuerda, por ejemplo, cuando mi mamá me aconseja para ser un hombre de éxito. Al de paso con mi amigo Hans. Eso a mí me recuerda cuando mi mamá y mi abuelita no se entienden, no tienen una explicación justa y yo me confundo con eso. Les pasa a mi compañero Ángelo. Bueno, esto me acuerda cuando yo estaba haciendo mi tarea y no sabía cómo hacerlo y mi papá o mi mamá me decía, esfuérzate y lógralo. Y lo pasa a mi amigo Moisés. Esto me acuerda a que cuando yo pienso hacer algo, pienso que ese algo tiene dos partes. Como decirlo, cuando mi mamá me dice que yo sea alguien que no tiene nada de valores, que sea respetuoso, pero bueno, yo tengo que ser uno de los dos. Bueno, le paso con mi compañero Hans para que le diga qué aprendió. Aprendí de la tertulia y eso es todo. Les paso con mi compañero Ángel. ¿Cómo aprendí en conversaciones? ¿Qué me va a servir en el futuro? Esto me va a servir para reflexionar y comprender mejor la tertulia literaria. Gracias.